sol, implacable como la verdad que se negaba a aceptar, se filtraba por las rendijas de la ventana, pintando franjas doradas sobre el piso de tierra apisonada. Doña Elena, una mujer cuyo cabello blanco era ya un reflejo de las cumbres nevadas de su Michoacán natal y cuyas manos, nudosas y fuertes, contaban la historia de 80 años de arduo trabajo, se levantó con un suspiro. Cada mañana era igual en su pequeña casa de adobe y tejas rojas, el hogar que su difunto esposo, Pedro, había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Aquí había criado a sus 4 hijos, aquí había reído hasta que el aire le faltaba, aquí había llorado hasta secar la última lágrima. Cada rincón guardaba un eco, un recuerdo imborrable, la grieta en la pared del cuarto donde su hija menor dio sus primeros pasos, el aroma de la leña quemándose en el fogón donde preparó miles de comidas, el banco de madera bajo el aguacate donde Pedro le leía poemas en las tardes de verano. Pero en los últimos años, el hogar se había vuelto un campo de batalla. La vejez trajo consigo la fragilidad del cuerpo, y con ella, una vulnerabilidad que sus nietos, antes cariñosos y respetuosos, comenzaron a explotar. La codicia era una enfermedad silenciosa, y en el caso de sus nietos, se manifestaba como una prisa impaciente por la herencia. No querían la tierra, ni la historia, querían el dinero que creían valía el pedazo de cielo que era el hogar de Elena. Todo comenzó con insinuaciones sutiles, frases como, abuela, ¿no cree que sería mejor vivir en la ciudad, con más comodidades? Elena se negaba con una sonrisa triste. Aquí tengo mis recuerdos, mis raíces, respondía. Luego las insinuaciones se volvieron exigencias abiertas, voces alzadas que resonaban en las paredes, desdibujando la paz. Ya está mayor, abuela. Necesita alguien que la cuide de verdad. Esta casa es una ruina, un estorbo. Elena los miraba, desconociéndolos. Eran esos los niños a los que había consentido, a los que había contado cuentos bajo la luna, a los que había curado rodillas raspadas con besos y cataplasmas de hierbas. Su corazón se encogía con cada palabra afilada. Se negaba una y otra vez. Esa casa no era solo una propiedad, era su vida, su legado, el último vestigio palpable de su amor por Pedro. De aquí no me muevo, sentenciaba con una voz que, a pesar de los años, aún conservaba un témpel de acero. La tensión creció, espesa como la niebla de invierno. Una noche de principios de junio, la situación escaló a un punto de no retorno. La luna llena, una cómplice silenciosa, se asomaba por la ventana, derramando una luz fantasmal sobre la escena. Habían bebido demasiado, sus nietos, alimentando el fuego de su impaciencia con alcohol y resentimiento. Discutieron con una ferocidad que Elena nunca antes había presenciado. Los gritos rasgaron la quietud de la noche. La acusaron de ser un estorbo, una carga, una vieja que se aferraba a un pasado inútil. «Estorbas, abuela, ya no sirves para nada aquí», vociferó Marcos, el mayor, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «Ya cállate, vieja terca, esta casa se vende, quieras o no», añadió Sofía, con los ojos inyectados en sangre. Elena intentó defenderse, su voz temblaba. «Pero esta es mi casa, la de su abuelo, aquí está todo lo que soy». Pero sus palabras fueron ahogadas por la furia. Entre empujones bruscos y palabras hirientes, la sacaron de su propio hogar. La maleta que llevaba en la mano era una de tela desgastada, un viejo equipaje que Pedro había usado en sus viajes esporádicos al mercado de Morelia. Apenas contenía unas pocas prendas, su pañuelo de encaje favorito y una fotografía descolorida de su esposo, el recuerdo más preciado que conservaba. Era todo lo que le quedaba. La subieron a la fuerza a una camioneta vieja, una Chevrolet destartalada que Marcos usaba para cargar leña. El motor tosió ruidosamente antes de arrancar. El camino fue incierto y tortuoso. Elena no sabía a dónde la llevaban. Cada curva, cada bache, era un golpe en su alma. El silencio era pesado, solo interrumpido por el golpeteo del motor y el murmullo inaudible de sus nietos en los asientos delanteros. Finalmente, el vehículo se detuvo. No era un pueblo, ni una casa, ni siquiera una posada. Estaban en una carretera desolada, un tramo solitario que parecía no llevar a ninguna parte. La luna ya se había escondido tras las montañas, y la madrugada se cernía, trayendo consigo un frío penetrante. «Aquí te quedas, abuela», espetó Marcos, sin mirarla a los ojos. Su voz era un eco hueco en la inmensidad del silencio. «Búscate la vida. Esta casa ya no es tuya». Sofía, que hasta entonces había permanecido callada, abrió la puerta. «No molestes más. Ya no hay nada que hablar». Con un empujón, apenas perceptible pero demoledor, la hicieron descender. La pequeña maleta cayó al suelo de grava con un golpe sordo.
El motor de la camioneta rugió de nuevo, las luces traseras se encendieron y el vehículo arrancó con un chirrido de neumáticos, desapareciendo la oscuridad como un fantasma maléfico. La dejaron sola, a kilómetros de distancia de cualquier civilización, con el frío calando hondo en sus huesos y el rugido lejano de los grillos y los coyotes como única compañía. El corazón de Elena se sentía como un puño apretado, un músculo dolorido que apenas podía latir. Nunca, en sus 80 años de vida, había imaginado tal traición, tal abandono. Se sentó en el borde de la carretera, sus ojos nublados por las lágrimas, observando cómo las luces de los pocos vehículos que pasaban a esa hora ignoraban su figura diminuta y encorvada. La esperanza, un hilo delgado que la había mantenido a flote durante toda su vida, se disipaba con cada minuto que pasaba. El miedo, un miedo atroz y paralizante, se apoderaba de ella, un frío distinto al de la madrugada, un frío que nacía en el alma. El tiempo se arrastró con una lentitud exasperante. Las estrellas comenzaron a apagarse, cediendo el paso a un tenue resplandor en el horizonte. Cuando el sol, un disco anaranjado y morado, comenzaba a asomarse tímidamente por detrás de las sierras, pintando el cielo con los colores de un nuevo día, un sonido rompió el silencio. Era el rugido de un motor potente, el inconfundible bramido de un tráiler. Un coloso azul brillante se acercaba, su tamaño imponiendo respeto en la desolación de la carretera. Era el Solitario, como le decían en el argot de las carreteras, aunque su nombre real era Ricardo. Un hombre de mediana edad, con una barba tupida salpicada de canas, el rostro curtido por el viento y el sol, y unos ojos cansados pero amables. Llevaba más de 30 años recorriendo las carreteras de México, conociendo sus secretos, sus peligros y a veces, sus maravillas ocultas. Había visto de todo, accidentes, paisajes impresionantes, soledad y en ocasiones, gestos de humanidad inesperados. Ricardo, a pesar de su reputación de hombre taciturno y de pocas palabras, tenía un corazón noble, sensible a la injusticia. Al ver la figura encorvada de la anciana al costado de la carretera, tan pequeña y desamparada, sintió un pellizco en el alma. No dudó. Activó las luces intermitentes de su tráiler y detuvo su gigantesco vehículo unos metros más adelante. El freno de aire siseó, y el motor se apagó, dejando un silencio repentino, roto solo por el eco de sus propios pensamientos. Se bajó con cautela, su paso firme y decidido. ¿Está usted bien, señora?, preguntó con voz ronca, pero suave. Se acercó despacio, sin invadir su espacio, con el respeto que los años infundían en la figura de Elena. Elena, al principio, se encogió. La desconfianza era una coraza que había aprendido a usar con el tiempo. Pero la mirada sincera de Ricardo, su preocupación genuina en esos ojos cansados, la hicieron hablar. La historia brotó entrecortada por los sollozos y el temblor de su cuerpo. Le contó el abandono de sus nietos, la traición, la amargura de ser despojada de lo que era suyo, de lo que le daba identidad. Ricardo escuchó en silencio, su rostro endurecido por la empatía, sus cejas ligeramente fruncidas. No la interrumpió, permitiendo que Elena vaciara su corazón. Cuando terminó, el sol ya asomaba por completo, revelando la desolación del paisaje. «Suba, doña», dijo Ricardo finalmente, ofreciéndole una mano grande y fuerte. «No la puedo dejar aquí. Mi camino es largo, pero seguro que encontraremos la manera de ayudarla». Su voz era un ancla en el mar de desesperación de Elena. Así comenzó un viaje inesperado, un viraje radical en la vida de doña Elena. Ella, que nunca había salido de su pueblo más que para ir al mercado de la cabecera municipal, se encontró en la cabina de un tráiler, viendo pasar paisajes que nunca imaginó. Montañas majestuosas que se alzaban hacia el cielo, vastos desiertos que se extendían hasta el horizonte, pueblos pintorescos de casas coloridas, ciudades bulliciosas llenas de luces y movimiento. Ricardo, a pesar de su silencio inicial, se convirtió en su confidente. No forzaba la conversación, pero siempre estaba ahí, atento. Compartieron comidas en fondas de carretera, donde el aroma a café y tortillas recién hechas llenaba el aire. Elena le contaba historias de su juventud, de su amado Pedro, de la construcción de su hogar con sus propias manos, de los sueños que compartieron. Él la escuchaba con paciencia, a veces asintiendo, a veces dejando escapar un suspiro. Ricardo, a su vez, le habló de la soledad del camino, de la belleza oculta de los amaneceres en la carretera, cuando el mundo parecía despertarse solo para él, y de la camaradería silenciosa pero profunda entre los traileros, una hermandad forjada en el asfalto y el tiempo. Con cada kilómetro recorrido, Elena sentía que su espíritu se recuperaba lentamente. La bondad incondicional de Ricardo era un bálsamo para su herida, una prueba de que aún existía la decencia en el mundo. El rugido constante del motor,
que al principio le había parecido ensordecedor, se convirtió en un arrullo constante, un latido que la acompañaba. En una de las paradas, en un bullicioso parador de camiones, Ricardo hizo unas llamadas. Se alejó unos minutos, su voz baja, casi un murmullo. Tenía una red vasta de contactos, una hermandad invisible de compañeros traileros y amigos que compartían información, ayuda y, a veces, ofrecían un hombro en situaciones difíciles. La noticia de la anciana, abandonada en la carretera por sus propios nietos, se propagó como reguero de pólvora entre ellos. No solo por la injusticia de la situación, sino por la dignidad y la resiliencia que Elena irradiaba, incluso en su vulnerabilidad. Otros traileros se acercaban a saludar a Ricardo, y al ver a Elena, sus rostros se suavizaban. Le ofrecían un café, un pedazo de pan, una manta para el frío. Algunos le contaban historias de sus propias abuelas, de los viejos a quienes respetaban. La comunidad del camino la adoptó, silenciosa pero firmemente. Elena, que se sentía sola y desamparada, descubrió que había una familia más allá de la sangre, una familia unida por el asfalto y la empatía. Finalmente, después de varios días de viaje, Ricardo llevó a Elena a una pequeña ciudad en el centro del país. No era su destino final, pero era un punto estratégico. Allí vivía un amigo suyo, un abogado jubilado llamado Don Manuel, conocido por su impecable integridad y su inquebrantable deseo de ayudar a los más vulnerables. Don Manuel, un hombre delgado de gafas de montura de carey y una mirada penetrante, escuchó la historia de Elena con atención. Su rostro se endureció con cada detalle de la traición. Cuando Ricardo terminó de relatar cómo la encontró, el abogado asintió con la cabeza, una determinación silenciosa brillando en sus ojos. «Doña Elena», dijo don Manuel con voz calmada pero firme, «no podemos permitir que esto quede así. Su casa es suya por derecho, por vida. La ayudaremos a recuperarla». El proceso legal fue largo, tortuoso y complejo, lleno de obstáculos. Los nietos de Elena, al verse enfrentados a la ley, intentaron mentir, manipular, desacreditarla. Alegaron que Elena estaba senil, que ya no era capaz de tomar decisiones, que la habían reubicado por su propio bien. Pero don Manuel era un estratega formidable. Ricardo, con su testimonio sobrio y directo, fue crucial. Su descripción de la anciana abandonada en la carretera, la hora, el lugar, la condición de Elena, pintó un cuadro innegable de abandono. Otros traileros que habían visto a Elena en el camino con Ricardo, o que habían escuchado la historia, también ofrecieron su apoyo. La red de la carretera funcionaba como un engranaje perfecto. La historia de Elena se hizo pública en la pequeña ciudad, generando indignación y un aluvión de apoyo. La gente del pueblo, conmovida por la crueldad de los nietos y la resiliencia de la abuela, la apoyó con donaciones, comida y palabras de aliento. Meses después, la justicia, lenta pero segura, prevaleció. El tribunal dictaminó a favor de Elena. Fue restituida en su hogar. La casa, aunque vacía y con el jardín descuidado, la esperaba. No era solo un edificio, era el símbolo de su dignidad recuperada, de su pasado restaurado, de su futuro que se reconstruía. Cuando Elena entró de nuevo en su hogar, el sol de la tarde se filtraba por las rendijas, el mismo sol que una vez pintaba franjas doradas en el piso. El aroma a polvo y humedad era agridulce, pero era su hogar. Ricardo la esperaba en la puerta, grande y silencioso como siempre. No dijo mucho, solo un simple «ya está, doña. Es suya otra vez». Elena, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, lo abrazó. Él, el solitario de la carretera, el hombre que solo conocía de paisajes y motores, le había devuelto no solo un techo, sino también la esperanza y la fe en la bondad humana. Había sido su ancla, su protector, su improbable ángel en el asfalto. A partir de ese día, Elena y Ricardo mantuvieron una amistad inquebrantable. Él la visitaba siempre que su ruta se lo permitía, estacionando su imponente tráiler azul frente a la humilde casa de adobe. Le traía regalos simples, dulces de tamarindo, un puñado de naranjas frescas, un disco de música ranchera. Compartían un café en la vieja cocina de Elena, donde las risas volvieron a resonar. Ella, a su vez, le tejía bufandas de lana para los fríos inviernos, con patrones intrincados y llenos de cariño, y le preparaba sus platillos favoritos, el mole que Pedro tanto amaba o las corundas con queso. La historia de doña Elena se convirtió en una leyenda en la comunidad de traileros de todo México, un susurro que se transmitía de boca en los paradores y gasolineras. Era un recordatorio de que, incluso en el vasto y a menudo solitario camino, entre el asfalto que se extendía hasta el infinito y el horizonte inalcanzable, a veces se encontraban los ángeles más inesperados. Y para Elena, cada día en su hogar, cada rayo de sol que entraba por la ventana,
Cada sorbo de café compartido con Ricardo era un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la solidaridad puede aparecer en el momento y lugar menos pensado, transformando una desgracia en un nuevo y hermoso comienzo. La carretera que antes le había quitado todo, ahora le había dado una segunda oportunidad y una familia que nunca imaginó.